la determinación de los precios de las mercancías en un mercado y bajo una perspectiva particular, que es la perspectiva marginalista o la que explica los precios en términos de oferta y demanda. Ahora bien, cuando queremos entender cómo se construye una curva de demanda, lo que vamos a tratar de usar es qué rol tienen las preferencias de los individuos y sus restricciones. Cuáles son sus preferencias y cuáles son sus restricciones van a ser dos aspectos cruciales que vamos a tener que tener en cuenta para entender cómo se construye la curva de demanda que, junto con la curva de oferta, determina el precio de las mercancías. Y esa interacción entre oferta y demanda es lo que se conoce como, esa construcción de la curva de demanda a partir de las preferencias de los individuos y sus restricciones es lo que se conoce como teoría del consumidor. Ahora, antes de estudiar, que es lo que vamos a hacer en el resto de la primera parte de la primera parte del curso, digamos, en la primera mitad del curso vamos a estudiar mercados competitivos, o sea, mercados en los que no hay restricciones a la movilidad de las empresas esencialmente, y donde ningún consumidor tiene la capacidad de ejercer una influencia significativa en el mercado en donde opera, y un vendedor no tiene una capacidad de influir, de ejercer una influencia significativa en el mercado donde opera. Vamos a estudiar en la segunda parte mercados no competitivos, o sea, lo que se conoce como competencia monopolística, competencia oligopólica o monopolio. Entonces el curso está, se me está acabando la batería, disculpen, el curso está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a estudiar mercados competitivos, en la segunda parte vamos a estudiar mercados no competitivos. En la primera parte de la primera parte vamos a estudiar lo que se conoce como teoría del consumidor, es decir, vamos a tratar de entender lo que está detrás de la curva de demanda, y en la segunda parte de la primera parte vamos a estudiar lo que se conoce como teoría de la oferta o teoría de la producción, que es lo que explica por qué la curva de oferta tiene la forma que tiene. Un aspecto importante del análisis es que, cuando decimos que los precios están explicados por la oferta y la demanda, lo que estamos diciendo es que la interacción entre la oferta y la demanda determina o lleva a determinar un precio y una cantidad de equilibrio. Ustedes vieron en su curso de micro 1 que hay una intersección que genera un precio y una cantidad de equilibrio. Pero ninguna teoría, y ni la teoría marginalista o de la oferta y la demanda tampoco, tiene la pretensión de decir que el precio y la oferta y la cantidad demandada de equilibrio, o la cantidad ofrecida de equilibrio, porque son lo mismo, son los verdaderos precios que observamos en cada momento del tiempo. O sea, ninguna teoría, y repito, la teoría marginalista tampoco, sostiene que deberíamos observar este precio, por ejemplo, 100 pesos para el kilo de tomates, en cada momento del tiempo. Lo que supone es que si actúan las fuerzas de la oferta y la demanda, tarde o temprano, el precio P estrella y la cantidad Q estrella son las variables que los mercados deberían tender a realizar. O sea, sobre un periodo de tiempo suficientemente largo, las fuerzas de la oferta y la demanda, o sea, las fuerzas subyacentes que explican el precio de mercado y la cantidad de mercado, deberían explicar por qué observamos en media, si quieren,
un precio P estrella y una cantidad Q estrella. Y para eso hay un mecanismo de ajuste. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste que postula la teoría de la oferta y la demanda? El mismo mecanismo de ajuste, en este caso, que postula la teoría clásica, o la teoría de Smith, Ricardo y Marx. La idea es que si el precio está por encima del valor de equilibrio, o sea, si hay un precio que está por encima de P estrella, a ese nivel de precios va a haber una mayor oferta que su demanda o que su cantidad demandada, y esa discrepancia va a hacer disminuir por exceso de oferta el precio observado. ¿Hasta dónde? Y hasta el punto en el que se equilibren oferta y demanda, o cantidad ofrecida y cantidad demandada. Mientras que si el precio está por debajo de la cantidad de equilibrio, si el precio está por debajo de la cantidad de equilibrio, lo contrario va a ocurrir. Es decir, deberíamos observar una cantidad tal que se manifieste un exceso de demanda. Y ese exceso de demanda debería hacer subir el precio. Ahora bien, en este caso, cuando el precio baja, la oferta disminuye y la cantidad aumenta y el exceso de demanda se va eliminando. Mientras que si el precio está por equilibrio, al aumentar el precio por el exceso de demanda, la demanda disminuye y la oferta aumenta y el exceso de demanda también disminuye. En cambio, si ven, y eso es lo que se conoce como equilibrio estable. Se llama equilibrio estable porque las fuerzas de la oferta y la demanda tienden a corregirse mutuamente y a eliminarse. Gracias a que las formas de las curvas de oferta y demanda, que eso sí es particular de la teoría marginalista, validan ese ajuste que acabamos de decir. Es decir, si las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado de bienes se porta como la teoría supone, el accionar de los ajustes, dadas estas formas de las curvas de oferta y la demanda, va a tender a eliminar los desequilibrios. Para tener una idea de lo que estoy hablando más clara, miren el caso de la derecha. En el caso de la derecha, siguen teniendo el mismo precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, pero la curva de demanda ahora es lo que antes era la curva de oferta y la curva de oferta es lo que antes era la curva de demanda. Un precio por encima del precio de equilibrio, si seguimos suponiendo que genera un exceso de demanda, o sea, si un precio, si un precio por encima del precio de equilibrio genera ahora un exceso de demanda y el exceso de, fíjense que a un precio por encima del equilibrio ahora permite una cantidad ofrecida menor a la cantidad demandada. La cantidad demandada al precio que es mayor al precio de equilibrio es menor, la cantidad ofrecida es menor a la cantidad demandada. Si seguimos asumiendo como antes que cuando hay un exceso de demanda el precio sube, el precio va a tender a subir todavía más. Pero la diferencia con el caso anterior es que si el precio sube todavía más, el exceso de demanda, en lugar de eliminarse, tiende a amplificarse. Es decir, cuando hay un exceso de demanda y las curvas de oferta y demanda tienen la forma que tenemos aquí, es decir, una curva de demanda con pendiente positiva y una curva de oferta con pendiente negativa, el exceso de demanda, en vez de eliminarse, tiende a amplificarse. Y lo mismo pasa con el exceso de oferta. Si estamos con un precio lo suficientemente bajo, por debajo del valor de equilibrio, y observamos un exceso de oferta, lo que sabemos es que gracias a las fuerzas de oferta y demanda el precio debería caer más. Pero si el precio cae, los desequilibrios no tienden a eliminarse, sino que tienden a amplificarse. El precio sube hasta donde tenga que subir y acá cae hasta donde tenga que caer. O sea, el equilibrio es inestable porque cada vez que nos movemos del equilibrio, y es lo que ocurre siempre, porque siempre hay movimientos transitorios o shocks
que hacen que oferta y demanda no coincidan, pero si la regla es que no coincidan, y cada vez que no coinciden, se generan ajustes de oferta y demanda que no tienden a corregirse, lo que deberíamos esperar es que cada vez estamos más lejos de la intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda. Y entonces no hay ninguna razón para esperar que en promedio oferta y demanda tiendan a coincidir, es decir, que en promedio el precio observado sea P estrella y la cantidad observada sea Q estrella. En otras palabras, el equilibrio es inestable y cuando el equilibrio es inestable no nos da una buena indicación del comportamiento de las variables de mercado. Nosotros vamos a tener variables de mercado que nunca van a ser las variables de equilibrio. Pero si el equilibrio es estable, esas fuerzas que hacen que las variables de equilibrio no coincidan con las de mercado, tienden a corregirse. Es decir, cuando estamos fuera del equilibrio, en el caso izquierdo, tenemos mecanismos autocorrectivos, mientras que en el caso derecho, esos mecanismos autocorrectivos no existen. Voy a hacer una pausa para preguntarles si tienen alguna duda y si no voy a continuar. ¿Ninguna duda? ¿Está claro? ¿Seguros? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer en la primera parte del curso, y para darle espacio a que se aclimaticen, digamos, voy a parar acá y Ramiro va a empezar la semana que viene con la teoría del consumidor propiamente dicho, o sea, les va a grabar, va a empezar a grabar la teoría del consumidor. Lo que vamos a hacer en la primera parte del curso es tratar de justificar por qué la demanda, por qué la curva de demanda tiene pendiente negativa, y en la segunda parte de la primera mitad, digamos, pero en todo el resto del curso, tratar de entender por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva. Ustedes en su curso de micro, de economía, estándar, uno quiero decir, un poco, no sé si fue así, pero apelaron a la introspección de ustedes para decirles, bueno, si el precio de los tomates sube, estarían dispuestos a ofrecer más, y si el precio de los tomates sube, estarían dispuestos a consumir menos. Un poco les pregunto, yo soy más viejo, pero un poco eso no cambia. ¿Cuántos tomates están dispuestos a consumir a los 100 pesos? Un kilo. Cuando el precio cae a 50 pesos, 2 kilos. Cuando cae a 30 pesos, 3 kilos. Y así establecen una relación negativa entre demanda o cantidad demandada y precio. Ahora, ese es un ejercicio un poco naif, digamos, simplón, inocente, quiero decir. La idea de este curso es tratar de dar un herramental un poco más sólido para entender por qué hay una teoría que justifica que las curvas tienen la forma que tienen. Entonces, en la primera parte del curso vamos a construir curvas de demanda, que es lo que se conoce como teoría del consumidor, y vamos a estudiar cuál es el comportamiento del consumidor, es decir, cuáles son las preferencias que tiene el consumidor y cuáles son las restricciones que tiene el consumidor. Cuando digo las restricciones, quiero decir qué es lo que hace que un consumidor no pueda comprar todo lo que quiera a veces, o que tenga que elegir algunos bienes y no otros, esencialmente lo que se conoce como restricción presupuestaria. Y a eso le vamos o sea, a lo que el consumidor puede hacer, porque todos querríamos irnos de vacaciones todos los años, pero a veces no nos da la plata, o algunos preferirían irse a una playa, no sé, de Brasil, que a irse a una playa fría de la costa argentina, pero a veces no nos da la plata, entonces lo determina lo que se conoce como nuestra restricción presupuestaria. Y por otro lado vamos a estudiar lo que
querríamos hacer, lo que nos gusta. Y eso depende de nuestras preferencias. Por ahí a algunos les gusta la playa argentina en vez de la playa de Brasil, o viceversa, y eso no tiene que ver necesariamente con la plata, sino con nuestros gustos, nuestras preferencias. Entonces, por un lado tenemos lo que el consumidor quiere hacer, por otro lado tenemos lo que el consumidor puede hacer, y entre lo que quiere hacer y lo que puede hacer, va a elegir lo mejor que pueda. Vamos a asumir que, confrontado con sus restricciones, dadas sus preferencias, va a elegir aquella canasta de consumo que de alguna manera lo deje mejor parado, que maximice su utilidad, que maximice algún tipo de bienestar. Eso es lo que vamos a hacer en la teoría del consumidor. En la teoría del productor vamos a tratar de entender por qué cuando el precio de las mercancías aumenta, los productores ofrecen más, o por qué necesitan de un precio mayor para, si quieren, vamos a responder la pregunta al revés. ¿Por qué necesitan de un precio mayor para poder ofrecer más? ¿Se entiende? ¿Por qué si no suben los precios, los productores no pueden ofrecer mayor cantidad? ¿O por qué para ofrecer mayor cantidad necesitan que los precios que se les ofrecen suban? ¿Está bien? Y esencialmente va a tener que ver con los costos. Para ofrecer más les va a resultar más costoso por unidad producida y para ofrecer más entonces los precios tienen que subir. Esa es la idea central de la construcción de la curva de oferta. O sea, como los costos por unidad son mayores a medida que aumenta la producción, la única manera de poder ofrecer más y cubrir los costos es aumentando los precios. Si no, no cubren los costos. No ofrecen por malos. Entonces, este curso también tiene que servir para sacarnos algunas concepciones, misconceptions, prejuicios. Es decir, hay mucho de lucha de clases, es cierto, nadie lo niega. Hay muchos elementos que tienen que ver con la lucha de clases, pero hay muchos elementos que tienen que ver con leyes económicas, que no dependen de la voluntad de los individuos. La lucha de clases tampoco depende de la voluntad de los individuos, pero no es necesariamente económico. O sea, es una esfera que se dirime en otro lado, no en la economía. Pero en la economía hay muchas cosas que se dirimen. Entonces, hay muchas cosas que vamos a tratar de entender que podemos y conclusiones que vamos a poder extraer que no necesariamente hacen ni a los consumidores buenos ni a los productores malos ni viceversa. O sea, la idea de que los empresarios, que está en boga en muchos sectores de la sociedad progresistas incluso, de que los productores son malos, la vamos a tratar de desterrar. Digo, hay productores malos como hay productores buenos y hay consumidores malos y hay consumidores buenos y digo, eso es trivial. Pero cuando estudiemos economía, vamos a tratar de dejar la voluntad y las buenas costumbres y las malas costumbres de lado y vamos a tratar de extraer conclusiones que sean generales y que no dependan de la voluntad de los individuos. Como Marx tiene una frase extraordinaria, como muchas, pero una que a mí me parece extraordinaria, que es, no saben que lo hacen, pero lo hacen. Las leyes que operan a espaldas de los productores. Lo único que hace de interesante este curso y a la economía en general, a mi modo de ver, es que existen leyes que operan a espaldas de los productores. O sea, regularidades que no tienen que ver con la voluntad de las personas y que pueden explicar determinados fenómenos como un fenómeno social, es decir, que equiparan a la ley, a la ciencia social con la ciencia natural o la llamada exacta. Es decir, hay leyes que no dependen del comportamiento de la voluntad individual. Lo mismo que los electrones giran alrededor del núcleo, bueno, como una ley, aquí, o los planetas giran alrededor del Sol, aquí vamos a tratar de identificar regularidades, leyes. Y vamos a ver los límites de esas leyes también. En este curso vamos a, como les dije, ver la teoría microeconómica parcial de una teoría en particular. En el próximo curso esperemos
poder vernos las caras, digamos, presencialmente el año que viene, eh, vamos a, eh, vamos a ver una explicación más general, más compleja del mismo fenómeno, esencialmente. Bueno, como les dije, por hoy vamos a parar acá. Ramiro va a subir durante la semana la primera clase eh, con las indicaciones respectivas. Rami, no sé si querés hacer alguna consideración más. Perdón, yo sí, esto que estamos haciendo ahora lo voy a grabar, lo voy a subir yo como clase cero, ¿está bien? Como introducción. Y Ramiro va a subir lo que va a ser la clase uno. También la voy a subir a la clase de teoría del consumidor. O sea, ahí van a encontrar la clase cero y el resto de las clases sobre teoría del consumidor. Eh, pero esta clase que fue introductoria va a quedar ahí. No sé, Rami, si vos querés decir algo. No, básicamente, bueno, la dinámica es un poco esa. Yo voy a subir clases a comienzo de semana y ustedes, digamos, la internalizan los conceptos y durante el miércoles me hacen las dudas y si no me van haciendo dudas a partir del blog, digamos. Yo ya voy a habilitar los blogs y bueno, nos vemos el próximo miércoles con las dudas de la clase que voy a estar subiendo con el correo de esta semana y el fin de semana, digamos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo doy una sugerencia, eh, tómenla o déjenla. En la medida de lo posible, sigan las clases, hinchen las pelotas. Nosotros nos dedicamos a esto, no somos profesores taxi, es decir, nos dedicamos a la investigación y a la docencia. Eh, no les voy a decir qué es lo que más nos gusta, pero creo que eh, somos Casi. repetitivos, digamos. Entonces, aprovechen eso, que no siempre pasa, no es de un mérito nuestro, sino que es una preferencia, como estábamos diciendo. Así que úsenlo y sigan las clases, porque si no, digamos, no son temas distintos, vamos construyendo sobre. Entonces, eh, si entienden el primer examen, el segundo examen es muy fácil. Si no entienden el primer examen, el segundo examen ni se presenten porque no es lo mismo, digamos, una vuelta de tuerca más. Entonces, tiene como ventaja que la mayor parte del esfuerzo lo van a tener que hacer en el primer examen. El segundo examen, dejo de grabar, el segundo examen es o muy fácil o muy difícil por lo que les decía antes.